En 2024, cuando un jovencísimo y todavía inexperto Désiré Doué, que acababa de cumplir 18 años, pasó del Rennes al PSG por 50 millones de euros, al principio todo el mundo pensó que era una auténtica locura, pero bastó con que su primera temporada en París se acercara a su final para que todos empezaran inmediatamente a comparar al joven francés con Neymar, quien, por cierto, era el gran ídolo del propio Doué. Al final, aquella temporada terminó con la conquista de la Champions League y con un doblete suyo en la final. De repente, Doué se había convertido en una de las grandes estrellas y en una de las nuevas caras del fútbol moderno, y confirmó ese estatus en la temporada siguiente, que terminó con otra Champions League, la segunda consecutiva. Más recientemente volvió a brillar, esta vez en el Mundial, donde alcanzó las semifinales junto a la selección francesa. Fue entonces cuando quedó claro que aquel chico de 20 años, al que apenas un año antes comparaban con Neymar, ya había conseguido superar al brasileño en cuanto a logros. Es una auténtica locura. Doué no se parece a ningún otro futbolista de la actualidad. Juega con una elegancia, una creatividad y una libertad que desafían las rígidas estructuras tácticas del fútbol moderno. Y, por si fuera poco, también posee una potencia física impresionante. Pero su camino hasta la cima no siempre fue sencillo. Doué nació lejos del principal vivero de talentos de París y tuvo que abrirse paso prácticamente desde los escalones más bajos de la pirámide futbolística. A diferencia de Neymar, Désiré no se convirtió en una sensación de internet en cuanto tocó un balón. En su caso, tuvo que pasar años perfeccionando poco a poco su juego. Nació el 3 de junio de 2005 en Angers, una pequeña ciudad francesa más conocida por sus viñedos que por su fútbol. Aunque Angers está situada a solo 38 kilómetros al oeste de París, culturalmente parece un mundo completamente diferente. Durante los años 90 y la década de los 2000, París superó a Río de Janeiro y se convirtió en la ciudad que más futbolistas de clase mundial producía. Thierry Henry, Kylian Mbappé, Paul Pogba y muchísimos otros jugadores perfeccionaron su talento en sus calles de cemento. Los jóvenes talentos competían entre ellos jugando al fútbol callejero directamente sobre el asfalto. Este estilo poco estructurado de formación juvenil suele señalarse como una de las principales razones por las que Francia ha alcanzado 4 de las últimas 7 finales de la Copa del Mundo. Este entorno enseña a los jugadores técnica, creatividad y fortaleza mental. Pero Doué nació lejos de ese gran hervidero del fútbol francés. Por suerte, en su familia tampoco faltaba el talento. Su tío llegó a arbitrar partidos del Mundial de Clubes de 2014 y también la final de la Liga de Campeones de la CAF de 2011. Aquello inspiró a Désiré y a su hermano mayor, Guéla, a probar suerte en el Rennes, un club de la primera división francesa conocido por el enorme prestigio de su cantera. Désiré acompañó a su hermano y simplemente se puso a jugar con el balón junto a la línea de banda mientras Guéla intentaba impresionar sobre el terreno de juego. Guéla demostró tener el nivel suficiente como para incorporarse al Rennes, pero fue Désiré quien realmente llamó la atención de los ojeadores. Solo tenía 5 años, pero controlaba el balón de una manera que recordaba a Neymar, cuyos vídeos empezaban precisamente por aquella época a hacerse virales en Brasil. Los ojeadores no podían creer el nivel de habilidad y creatividad de un niño que ni siquiera había empezado todavía el colegio, así que decidieron romper sus propias normas dentro de la academia e invitarlo a entrenarse con ellos. El crecimiento de Doué como futbolista coincidió con el ascenso de Neymar en el Barcelona. El brasileño estaba demostrando que también se podía ganar la Champions League jugando con bicicletas, regates, fintas y giros espectaculares, y el joven Désiré soñaba con hacer algún día lo mismo. Por eso, cuando uno de sus entrenadores en el Rennes le pidió que jugara en defensa, Doué se llevó una decepción tan grande que llegó a plantearse seriamente dejar el fútbol, pero gracias al apoyo de su padre, decidió tener paciencia y esperar su oportunidad. Y por aquel entonces, él no era el único talento que había dentro de la academia. En Rennes estaba ocurriendo algo especial. El club siempre había tenido una gran capacidad para desarrollar futbolistas de élite, pero la directiva decidió apostar todavía más fuerte por los jóvenes con el objetivo de consolidarse entre los 6 mejores equipos de la primera división francesa. Siguieron invirtiendo en su centro de formación y el proyecto terminó dando resultados. Durante 3 años consecutivos, su academia fue reconocida como la mejor de toda Francia. Poco después, una generación absolutamente increíble de jóvenes talentos, apenas un par de años mayores que Doué, empezó a irrumpir en el primer equipo. Entre ellos destacaban, por supuesto, Ousmane Dembélé y Eduardo Camavinga. El hermano mayor de Désiré, Guéla, también consiguió hacerse un hueco en la plantilla principal. Y poco a poco llegó el momento del propio Désiré. En 2022, junto a otro producto de la cantera del Rennes, Matistel, ayudó a la selección francesa sub-17 a conquistar el campeonato de Europa, jugando principalmente como mediapunta. En la final dio una asistencia que terminó de sentenciar a los Países Bajos y levantó así el primer gran trofeo de su carrera. En aquel momento, muy pocos podían imaginar que durante los siguientes 4 años acabaría conquistando otros 2 de los trofeos más importantes del fútbol europeo a nivel de clubes. Los rumores sobre aquella nueva generación de talentos del Rennes no tardaron en extenderse por toda Francia, y el entrenador del primer equipo, Bruno Genesio, recompensó a Doué dándole su debut profesional durante las primeras semanas de la temporada 22-23. El 31 de agosto, Doué se convirtió en el primer futbolista nacido en 2005 en marcar en una de las 5 grandes ligas europeas, después
de ver portería frente al Brest. Aunque la expectación a su alrededor no dejaba de crecer, en su primera temporada solo consiguió marcar 3 goles en 26 partidos. Pero cualquiera que compartiera vestuario o campo con aquel fenómeno sabía perfectamente el potencial que tenía. Durante esa misma temporada, Jed Spence, jugador del Tottenham, estuvo cedido en el Rennes. Tiempo después, en una entrevista con Rio Ferdinand, explicó lo impresionado que había quedado con Doué. Yo jugué con Doué, Rio. Créeme, este chico es literalmente la reencarnación de Neymar. Para un adolescente que había pasado el confinamiento viendo una y otra vez recopilaciones de regates y jugadas de Neymar, era probablemente el mayor elogio que podía recibir. Por aquel entonces, el propio Neymar formaba parte del tridente ofensivo del PSG junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé. A pesar de que cada uno de ellos era uno de los mejores jugadores de la historia en su posición, los parisinos nunca consiguieron conquistar la Champions League, y en ese sentido, Doué no quería parecerse a su ídolo. Sorprendentemente, demostró tener una mentalidad muy madura. Entendía que debía centrarse en ser efectivo tanto como en explotar sus increíbles habilidades con el regate. Ese verano, después de varios años de resultados decepcionantes, Neymar y Messi abandonaron el PSG entre los silbidos de parte de la afición en sus últimos partidos. Los seguidores estaban cansados de superestrellas que no mostraban el compromiso suficiente y que eran incapaces de funcionar como un verdadero equipo. El PSG decidió cambiar por completo su estrategia. Contrataron a Luis Enrique y empezaron a centrarse en el desarrollo de jóvenes estrellas. Al principio, el sueño de Doué de fichar por el PSG parecía casi imposible, especialmente al comienzo de la temporada 23-24, cuando disputó 6 partidos como titular con el Rennes sin registrar ni un solo gol ni una asistencia. En diciembre, apenas había conseguido una asistencia. Los críticos empezaron a preguntarse si toda la expectación que existía a su alrededor no se debía simplemente a que había salido de la misma academia que Dembélé y Camavinga. Al fin y al cabo, muchos jugadores de aquella cantera nunca llegaron a desarrollar todo su potencial. Un ejemplo es Mathys Tel, por quien en su momento el Bayern de Múnich apostó con mucha fuerza, pero el fútbol de Doué nunca podía reducirse únicamente a las estadísticas. Su delicadeza con el balón, casi como si lo acariciara, su técnica de golpeo y la alegría que transmitía a los aficionados eran cosas imposibles de reflejar únicamente con números. Sin embargo, para llamar realmente la atención del PSG, necesitaba goles y asistencias, y por suerte, durante la segunda mitad de la temporada, Doué dio un paso adelante. Terminó participando directamente en 8 goles con un Rennes muy irregular. Ese buen momento le permitió recibir la llamada de Thierry Henry para formar parte de la selección olímpica de Francia en 2024, donde compartió equipo con Michael Olise y Rayan Cherki. Doué marcó 3 goles y ayudó a Francia a alcanzar la final, donde terminó perdiendo frente a España. El sueño de conseguir el oro olímpico desapareció, pero apenas unas semanas después, su vida cambiaría por completo. Kylian Mbappé se marchó al Real Madrid y Xavi Simons decidió continuar en el Leipzig. El PSG necesitaba urgentemente encontrar nuevas figuras para su ataque, pero el club ya no quería fichar superestrellas consolidadas con egos gigantescos, así que decidieron arriesgarse y pagaron 50 millones de euros por Doué. Los aficionados del PSG recibieron el fichaje con bastante escepticismo. Después de todo, era una cantidad considerable de dinero, y el comienzo de su etapa en París tampoco fue sencillo. Compitiendo por minutos con Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, Doué solo fue titular en 4 de sus primeros 19 partidos. Mientras tanto, el PSG estaba teniendo muchos problemas en la Champions League y la posibilidad de quedar eliminado empezaba a parecer muy real. Todo cambió cuando Luis Enrique decidió colocar a Doué por la banda derecha frente al Salzburgo. Desiré respondió con un gol y una asistencia, y el PSG ganó por 3-0. A partir de ese momento, Luis Enrique empezó a confiar cada vez más en él. A finales de enero, el PSG perdía por 0-2 contra el Manchester City, pero fue precisamente la actuación inspirada de Doué la que ayudó a los parisinos a remontar y ganar por 4-2, manteniendo vivas sus opciones de clasificarse para la siguiente ronda. Doué empezó a jugar como el mejor Neymar, sacando regates, bicicletas y recursos técnicos en el escenario más grande posible. Pero, a diferencia del brasileño, Desiré se dejaba la piel en los entrenamientos, cuidaba su estado físico y no se tomaba un par de semanas libres para irse de fiesta a Sudamérica. Para el PSG, aquello era una enorme ventaja. En las eliminatorias, los parisinos arrasaron con todo lo que se cruzó en su camino. Eliminaron al Liverpool, después superaron al Aston Villa y dejaron fuera al Arsenal en las semifinales. Pero fue en la final contra el Inter donde Doué se presentó definitivamente ante todo el mundo. Frente a una audiencia global de alrededor de 450 millones de personas, hizo historia. Primero, se giró con elegancia dentro del área y dejó el balón servido para Achraf Hakimi, sumando una asistencia. 8 minutos después, batió a Jan Sommer con un potente disparo y en el minuto 62 completó su doblete tras quedarse solo frente al portero. Prácticamente había sentenciado la final. Celebró el gol quitándose la camiseta, consciente de que el PSG estaba dominando tanto a su rival que incluso podía permitirse recibir una tarjeta amarilla. Con solo 19 años, Desiré Doué se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar y dar una asistencia en una final de la Champions League, además de convertirse en el futbolista más joven en conseguir un doblete en una final del torneo. Por eso, al final del año, nadie se sorprendió cuando recibió el premio Golden
Golden Boy, superando incluso a Lamine Yamal, simplemente porque para muchos, ningún joven futbolista en el mundo había hecho más méritos para ganarlo que Désiré Doué. Después de una victoria de semejante magnitud, la presión sobre Doué era enorme, pero volvió a responder. En la temporada 25-26 sumó 13 participaciones de gol en la Liga 1 y el PSG volvió a proclamarse campeón. Sin embargo, una vez más fue en Europa donde volvió a brillar con más fuerza. Doué marcó 2 goles contra el Bayer Leverkusen, firmó otro doblete frente al Mónaco y abrió el marcador en los cuartos de final contra el Liverpool, jugando con la tranquilidad y la personalidad de un veterano. En la final, el PSG volvió a encontrarse con el Arsenal. Los Gunners se encerraron atrás, intentaron consumir el tiempo y consiguieron llevar el partido hasta un empate a 1. En la tanda de penaltis, una plantilla tan joven como la del PSG necesitaba jugadores capaces de asumir la responsabilidad. Doué fue el segundo en acercarse al punto de penalti y convirtió su lanzamiento con una frialdad absoluta. El equipo de Luis Enrique terminó ganando la tanda y levantó su segunda Champions League consecutiva. Después del partido, Doué dejó una frase humilde, pero al mismo tiempo inquietante para todos sus rivales. Queremos más. Vamos a seguir trabajando porque somos un equipo joven y ambicioso. La próxima temporada tenemos que volver a hacerlo. Estas palabras dicen mucho de él y lo diferencian bastante de Neymar, que después de una victoria así probablemente se habría pasado el resto del año de fiesta. Con solo 21 años, Doué ya ha ganado más Champions League y ha participado directamente en más goles en finales que muchos de los mejores futbolistas de la historia. Incluso si durante el resto de su carrera solo consiguiera levantar un par de títulos más, ya tendría asegurado un lugar entre los jugadores más laureados de la historia de la competición. Y aunque Doué ya es demasiado mayor para volver a ganar el Golden Boy, sus opciones de conquistar algún día el Balón de Oro siguen muy vivas, sobre todo si la próxima temporada termina convirtiéndose definitivamente en el gran líder indiscutible del ataque parisino.